¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta programación especial en torno a la programación. Y valga la redundancia que el Ayuntamiento de Jerez ha dispuesto este año en torno a nuestras fiestas de la vendimia, como siempre le digo, pues unas fiestas que dieron su pistoletazo de salida el pasado viernes con la Pisa de la Uva. Quizás es el acto más emblemático que solemos disfrutar los jerezanos cuando recibimos evidentemente al nuevo mosto. Estas fiestas, como también saben todos ustedes, están declaradas de interés turístico internacional y además nos van a acompañar hasta el próximo 17 de septiembre. Una fiesta es una programación intensísima que, bueno, podemos disfrutar de actos tan llamativos y además tan clásicos como de cata en cata, de bueno, pues otro acto importantísimo, como hablábamos antes de ayer con César Saldaña, que es el director del Consejo Regulador del Vino, de Copa en Copa, en los claustros de Santo Domingo, y así se van a suceder estas actividades, como les digo, dentro de esta amplísima e importante programación hasta el próximo 17 de septiembre. Antes de ofrecerles las imágenes de la exposición fotográfica El vino Alma de Mujer en el Hotel Los Jándalos, les vamos a presentar a nuestro primer invitado, que no es otro que Carmelo García. Él es catedrático de la UCA y además director del Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentario. Carmelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa. Bien hallado. Veo que traes, ahora hablaremos, en primer lugar, indudablemente, de esa cata maridaje de vinos de Jerez con las diferentes partes del jamón de jabugo. Se nos hace la boca agua solo de mencionar estos productos, pero quería yo comentar, porque lo estamos viendo encima de la mesa, que vienes bien provisto de productos realizados o elaborados a partir de la uva, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tanto cosmético como delicias como bombones. Exactamente. Luego hablaremos de estos productos, pero antes nos vamos a centrar, como ya he comentado, en el sábado 16, que es cuando se va a llevar a cabo esta cata maridaje, ¿verdad? Sí, el sábado tenemos la cata J más J, Jerez más jabugo. J más J. ¿Y hay algo mejor en esa cata maridaje que un buen Jerez, vino de Jerez y un buen jamón de jabugo? Yo creo que ahí se acaba el mundo, ¿no? Yo creo que esto va a ser el manjar de dioses, porque efectivamente son dos productos de mucha calidad. Popularmente el jamón siempre se dice, bueno, pues el jamón marida con el vino, está claro, ¿no? De hecho hay una frase popular que dice, y dijo el jamón al vino, aquí me tienes buen amigo. El mejor maridaje puede haber, pero bueno, si hablamos de un producto de calidad, como son los vinos de Jerez, pues evidentemente pues hay que maridarlos con un buen jamón como es el de jabugo y además 100% bellota, es decir, que el cerdo haya estado en las monteras comiendo siempre bellota. La alimentación de la bellota es la que hace que el jamón sea de calidad, y no solamente calidad gastronómica, sino incluso calidad nutritiva, porque la grasa que aporta la bellota al cerdo hace que tenga esos ácidos grasos poliinsaturados, que son los saludables. Y por tanto estamos hablando de un producto de calidad y también saludable. Igual le pasa al vino. El vino de Jerez son vinos de mucha calidad y también ya nosotros en la UCA hemos demostrado científicamente que también son muy saludables, porque tienen unas sustancias que durante el proceso de crianza fundamentalmente se liberan al vino, y estas sustancias, por ejemplo, le aportan propiedades antioxidantes. Son dos productos muy saludables. Carmelo, eso que últimamente todo el mundo busca, ¿no? Tanto gastronómicamente como en productos de estética, ¿no? Los antioxidantes. Exactamente, sí, sí. Entonces los vinos de Jerez, por su sistema de elaboración y sobre todo de crianza, pues durante ese proceso va subiendo lo que se denomina la capacidad antioxidante. Entonces pasa lo mismo con el jamón. Sube la calidad desde el punto de vista degustativa, pero va subiendo también la calidad desde el punto de vista saludable. Claro, porque cuando nos ceñimos a hablar, Carmelo, sobre productos antioxidantes, siempre lo primero que pensamos son en
productos estéticos. Sí. Y sí que es cierto que la calidad antioxidante también se puede ingerir. Claro, de hecho, la ingesta de alimentos con antioxidante, la ingesta progresiva durante toda tu vida, eso hace preventivo de todo tipo de deterioros, que el primer deterioro, el primer detalle que se ve, porque bueno, por la edad, también por la contaminación, también por estar expuesto mucho tiempo al sol en algunas profesiones, pues eso genera problemas con la piel. Entonces, si ingerimos alimentos ricos en antioxidantes, internamente lo estás previniendo, y si ya no hay más remedio, pues está claro que externamente. Entonces somos, como se suele decir, Carmelo, somos lo que comemos. Exactamente, Somos lo que comemos. Y si el sistema celular interno lo tenemos óptimo, eso luego se va a reflejar externamente. O sea, el deterioro de la piel como consecuencia de la edad o como consecuencia de lo que he comentado, de la contaminación, de los rayos ultravioleta, de la radiación solar, del tabaco, por ejemplo, del humo del tabaco, pues ese deterioro, si estamos tomando alimentos con mucho antioxidante, va a llegar más tarde, o quizás incluso algunos hasta que nunca, ojalá. Qué maravilla, ¿no? Ojalá lleguemos a ese punto, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho sobre este tema, directamente analizando alimentos y buscando esa riqueza en antioxidantes, como en el caso, por ejemplo, de los vinos de Jerez, que ya lo tenemos comprobado, y muchas otras frutas, por ejemplo. Y entonces también lo que estamos haciendo, como hay que buscar esos antioxidantes, resulta que en la elaboración de algunos productos, los antioxidantes fundamentalmente están muy concentrados en las partes sólidas del fruto. Es decir, el antioxidante que está en el vino viene desde el principio de la uva. Viene desde el principio de la uva. Son los que se denominan los polifenoles, que son famosos polifenoles. Ahí está el famoso también resveratrol, que está en la piel de la uva, que es una de las moléculas que en mayor capacidad antioxidante se le ha comprobado. Entonces, en la forma de elaborar luego el vino, hay algunos polifenoles que pasan al vino, ¿no? Cuando se obtiene el mosto y cuando se fermenta y cuando se hace la crianza. Bueno, pues estos polifenoles de la uva están ahí, pero también se van transformando en la crianza, como en el caso de los vinos de Jerez, van apareciendo otros polifenoles que además incluso se extrae de la madera, y hay, gracias al oxígeno del aire que penetra por los poros de la madera, hay una oxidación de los polifenoles, los que vienen de la uva, pero que luego eso se transforma en otros polifenoles que curiosamente tienen más capacidad antioxidante. ¿Tienen algo que ver los polifenoles con los proteoglicanos? No tiene nada que ver. Es otro tipo de familia de moléculas. Entonces, si estos antioxidantes están en la materia prima, en la forma de elaborar el vino, pues puede quedar polifenoles, ¿dónde? En los restos. Por ejemplo, en el caso del vino de Jerez particularmente, el mosto, este mosto que estamos ahora, que ya, bueno, ya ha acabado prácticamente. Acaba de nacer. Exactamente, pues este mosto ha generado, la obtención del mosto ha generado todos los restos que son las partes sólidas de la uva. En esas partes sólidas de la uva, estamos hablando del ollejo, la pepita, el raspón, todo hay una concentración de polifenoles. Esos polifenoles tienen capacidad antioxidante. ¿Y qué hacemos con esos polifenoles? Bueno, pues nosotros... No podemos desecharlo, claro, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Entonces nosotros lo que estamos trabajando, ya llevamos años con esto, en la reutilización de esos restos. Y en concreto ya tenemos productos cosméticos que ya son conocidos. Que ahora iremos mostrando. Productos cosméticos que vienen de los restos, porque en esos restos hay esas moléculas que tienen esas. Y ahora, más actualmente, incluso estamos viendo, aparte de la utilidad cosmética, bueno, pues que hay también, como hemos comentado antes, ¿por qué no comerlos? Exactamente. ¿Por qué no comerlo? Y entonces nosotros lo estamos haciendo en formato agradable. Claro, no te vas a tomar una cucharada de orujo. Eso sería imposible, claro. Además es muy astringente, sabores herbáceos, pero si lo incluyes en un formato culinario, es decir, por ejemplo, nosotros el orujo
lo transformamos en mermelada. ¿En mermelada? Mermelada. Qué cosa La más rica. mermelada del orujo. Entonces ahí está concentrada en la mermelada de orujo. Hombre, culinariamente pues se pone con una textura determinada para que sea fácil luego y agradable al gusto, claro. Agradable al y al gusto, tacto a la hora de todo. llevarlo a la boca, claro. Nosotros evidentemente hacemos muchas catas previamente para ver el grado de satisfacción y de aceptabilidad. Entonces, por ejemplo, es muy original esa mermelada de orujo. Fíjate que aquí en Jerez ya hay mucha diversificación en la enología. Entonces, aquí pues ahora ya tenemos vinos blancos, aparte de los vinos de Jerez, vinos blancos de mesa, vinos tintos, rosados. Bueno, pues de todos esos restos, el orujo es diferente y entonces tenemos una variedad de mermeladas muy simpática y además cambia también, lógicamente, el color. Tenemos una paleta de colores ahora con las distintas mermeladas, incluso con distinta variedad de uva, el orujo te sale también diferente e incluso sabores también diferentes. Y hay otro producto que quizás es el que incluso hasta podemos llamar, que lo vamos a transformar en cápsula, que es de la pepita de la uva. En la pepita están concentrados dos polifenoles, que es la catequina y epicatequina, que después del resveratrol son los que tienen mayor capacidad antioxidante. Después del resveratrol. Entonces, en la pepita está muy concentrado. Entonces, cuando nosotros consumimos uva, normalmente desechamos la pepita porque es muy desagradable al masticar, incómodo, claro. Y aparte también el sabor de la pepita como tal también es herbáceo y es desagradable. Pero si tú la pepita la tratas adecuadamente, la puedes, por ejemplo, combinar con otros alimentos. Por ejemplo, pues yo ya tengo muchas personas que están consumiendo el yogur con una cucharada de pepita de uva triturada, ¿no? Y entonces está aportando los polifenoles estos, pero es que además aporta otro elemento que es muy importante desde el punto de vista nutritivo y también preventivo de enfermedad, que es la fibra alimentaria, fibra totalmente alimentaria. Entonces, esta concentración de fibra que tiene el orujo y especialmente la pepita hace que esa pepita sea un potencial saludable impresionante. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Oye, pues aparte de eso, que lo puedes consumir así, a cucharadas, tranquilamente, combinado con algo, pues lo estamos poniendo en formato agradable y además curioso. Por ejemplo, galletas enriquecidas con pepita de uva. Entonces, la galleta, que es un producto alimentario que es muy popular, que le gusta prácticamente a todo el mundo, entonces estás tomando esa galleta que es agradable, que te gusta, pero sin darte cuenta estás consumiendo antioxidantes y fibra alimentaria. Madre mía, o sea, que con todo lo que nos estás comentando, Carmelo, apreciamos o denotamos que de la uva es aprovechable absolutamente todo. Sí, todo, igual que en el cerdo. Se aprovecha todo. Se aprovecha todo. Ahora mismo ya se está aprovechando, se puede aprovechar todo. Incluso las partes sólidas, que es el raspón, los restos de sarmiento que quedan, por ejemplo, cuando se hace la poda en viña, se puede utilizar también. Se puede reutilizar incluso como abono para la misma viña. O sea que ya se usa todo, ya se puede reutilizar todos los restos. Y eso, claro, gracias a la investigación que se lleva a cabo día a día y cómo se va avanzando en este sistema. Pues recuerden que, volviendo al sábado 16, a partir de las 12 del mediodía, tenemos J más J. Exactamente, Jerez más Jabugo es una cata maridaje, como ya hemos comentado anteriormente, de vinos de Jerez con los diferentes o las diferentes partes del jamón de Jabugo, en la bodega San Ginés del Consejo Regulador del Vino. Van a estar como ponentes o impartirán esta cata, evidentemente tú, Carmelo, sí. ¿Y quiénes te van a acompañar? Va a estar César Saldaña. César Saldaña, el director del Consejo. Director del Consejo, porque claro, los vinos que se van a poner en la cata son los vinos del Consejo, los vinos que tiene el Consejo de promoción, de representación. Él va a presentar los vinos y yo voy a presentar el jamón y voy a dirigir la cata, porque es una cata un tanto peculiar. Son distintas partes del jamón, es decir, que el jamón
se va a presentar ya bien diferenciado en las distintas partes. ¿Y por qué distintas partes? Si el jamón, toda la pata de jamón sabe a jamón, no, porque hay sabores Yo creo que eso es diferentes. Eso es lo que tenemos todo el mundo en la mente. Exactamente. El jamón tiene distintas partes y todo me sabe igual. Pues, de rico. Pues sí, se diferencian las partes. ¿Y por qué tiene sabores diferentes? Pero eso pasa también con otros, por ejemplo, la carne en general. La parte de la carne que está más cercana al hueso normalmente suele tener, es más sabrosa que la que está más externa del hueso. Pues aquí pasa lo mismo, pero fundamentalmente en el jamón se diferencian más los sabores debido a que la grasa que el cerdo ha consumido de la bellota, esa grasa, cuando está curando el jamón, esa grasa se va infiltrando por toda la masa muscular de lo que es la pierna, la pata, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de la composición muscular, pues se va a infiltrar más fácilmente que en otra. Y en concreto encontramos en el jamón una zona que es mucho más grasienta, porque ahí se infiltra muy bien la grasa, que es lo que se denomina la maza, que es la parte incluso más extensa, ¿no?, de la pieza. Luego, por el otro lado, te encuentras una parte del jamón que está más seca, porque tiene menos grasa, ¿no? Esa parte del jamón, en concreto, cuando nosotros en casa tenemos la gran oportunidad de tener un jamón, si empiezas a cortarlo por la otra zona, cuando llegue y le das la vuelta, te lo encuentras que está a lo mejor muy seco. ¿Por qué? Claro. Porque te hayas llevado mucho tiempo con el jamón y llevas demasiado tiempo. Si invita a los amigos y eso, a los 2 días está consumido y no se seca. O si eres buen jamonero, te lo comes tú solo en 2 días. Exactamente. Pero suele ocurrir que esa zona está mucho más seca. Evidentemente tenemos ya 2 grandes zonas que ya son diferentes. Ya la grasa de la parte de la maza pues no tiene nada que ver con la grasa que tiene la parte de lo que se llama la babilla, ¿no? Entonces, pero además también incluso hay otras zonas, por ejemplo, la parte que está más pegada a la pezuña, que es el jarrete, que ahí es muy difícil cortar el jamón en loncha. Ahí normalmente se suele cortar ya a taquitos. Evidentemente ahí hay también grasa, pero tiene menos grasa que todo el resto, y entonces eso tiene un sabor totalmente diferente. Y sobre todo, como está muy pegado al hueso, pues tiene un sabor especial. De hecho, hay gente que dice que esa es la parte más sabrosa del jamón. Se me está haciendo la boca agua, Carmelo. Sí. Qué maravilla. Y luego tenemos otra parte, que es la parte de la cadera, que hay 2 zonas en concreto, una está un poquitín más grasienta y otra menos. Es decir, fíjate que ya hemos hablado de 5 zonas diferentes. Tenemos, por tanto, pero podemos encontrar hasta 7 sabores diferentes dentro de una pieza. Pues con esos sabores diferentes, ¿qué hacemos? Los cruzamos con los tipos de vinos diferentes que tenemos. Con lo cual, dependiendo de la zona del jamón y dependiendo del vino, pues a lo mejor todo va a estar bueno, ¿eh? Sí, fíjate. Un oloroso con la parte de la grasa está bueno. Pero es lo que te iba a decir, Carmelo, porque fíjate qué curioso que nosotros tenemos en mentalidad o en la mente, y nos han educado así, que para tomar un buen jamón, un fino, fresquito. Y es que a partir de la información que nos estás trayendo al programa y que vamos a ver y vamos a apreciar en esta catamaridaje, pues con el jamón podemos tomar diferentes tipos de vino. Sí, sí, dependiendo de la parte. Del Por jamón, ejemplo, claro. el jamón, efectivamente, siempre hablamos de fino, pero si tú te vas, por ejemplo, a la parte de la babilla, que es la parte menos grasienta del jamón, pues a lo mejor va a ir mucho mejor un oloroso. Y si te vas a la parte intermedia, que puede ser la cadera o la contramaza, pues a lo mejor va a ir muy bien con un amontillado. La parte que tiene mucha grasa va muy bien con el fino, porque el fino, al ser muy seco, lo que hace esa sequedad se compensa con la untuosidad de la grasa del jamón. Y esa combinación, todas estas combinaciones. Pero es que hay incluso algo muy curioso. Yo en estas
estas catas con las distintas partes de jamón y distintos tipos de vino, pongo también vino cream, pongo ¿Cream el oloroso dulce. O Lo sea, pongo, ahí entraría el sabor este que a veces nos gusta tanto, que llamamos agridulce. exactamente, sí. ¿Sabes por qué también? ¿Sabes cómo ocurrió esto? Una vez organicé una cata de esta con los vinos de Lustau. Y mi amigo Manolo Lozano, el pobre que ya no está con nosotros, fue el que me mandó los vinos. Eso se hizo en el puerto de Santa María y mandó los vinos. Y curiosamente, yo le dije los vinos y tal, y él me mandó también cream. Y dije yo, bueno, pues venga, vamos a ponerlo. Y curiosamente, hay una parte del jamón, cuanto más cerca esté al hueso, que está menos salado. El jamón, por el proceso que tiene, ahí tiene un grado de salado que va de mayor a menos según va uno entrando a la parte del hueso. Ajá. Hay un gradiente Sí. de toque salino, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que está más cercano al hueso de la zona, incluso de la maza, que es la que tiene más cantidad y la que está más distancia de la parte exterior, y esa parte incluso recuerda, ¿sabes a qué? A la bellota. ¿Ah, sí? La bellota madura Sí. es dulce. No sé si has tenido alguna vez la oportunidad. Sí, la he comido muchísimo, claro. La bellota verde, evidentemente. ¿Y el cerdo qué es lo que hace? El cerdo busca la bellota dulce. El cerdo no para aquí y empieza a comer y se come todo lo que esté debajo del árbol. No, que selecciona. El cerdo va seleccionando. Y de hecho, por eso, gracias a eso, tiene la estructura muscular que tiene, porque está caminando continuamente. De hecho, a la hora de seleccionar, elegir una pata de jamón, todo el mundo dice, no, que la pezuña esté... No, es preferible elegir uno que la pezuña esté deteriorada, porque eso es señal de que el cerdo ha estado caminando mucho. Para seleccionar ese tipo de bellota. Exactamente, y además eso le ayuda porque está tomando la bellota madura y sobre todo también le ayuda a tener esa estructura muscular que luego facilita la infiltración de la grasa. Bueno, pues todas estas maravillas que nos está comentando Carmelo en torno a lo que es el saborear y tener buen paladar en torno a un fantástico jamón, lo pueden ver reflejado pues en la cata maridaje, como decíamos anteriormente, el próximo sábado 16 a partir de las 12 del mediodía en la bodega San Ginés del Consejo Regulador. Carmelo junto a César Saldaña, que es el director del Consejo Regulador del Vino. Esto por un lado. Por otro lado, hemos hablado anteriormente, Carmelo, al comienzo de la charla contigo, sobre los productos que se pueden obtener a partir de la uva. Productos alimenticios, como son unos riquísimos bombones, y también cosmética natural, que tenemos. Fíjate que me ha sorprendido incluso, Carmelo, porque yo estoy, bueno, más o menos estoy informado en tanto esto de la cosmética, pero no sabía que existían tanta cantidad de productos cosméticos a partir de la uva. Sí. Dependiendo de las etapas de elaboración del vino de Jerez, pues ya hemos hablado del primer resto que te queda, que es el orujo. Pues de ese resto, por ejemplo, la pepita de la uva se recupera y se incorpora a la cosmética, porque de la pepita sacamos ácidos grasos, los mismos ácidos grasos saludables que tiene el cerdo, los tenemos también ya en la pepita de la uva. Y de ahí sacamos una especie de lo que se denomina aceite esencial. Ese aceite esencial pues tiene también capacidad antioxidante y sobre todo, bueno, pues es muy saludable. Fíjate que ya de ahí estamos sacando un producto que le da una untuosidad a las cremas impresionante. Por ejemplo, este lo tenemos aquí, en esta de aquí. Esta es una crema hidratante que tiene además facial y que tiene además el ácido del aceite esencial de la uva, de la pepita de la uva. Entonces, y ahí tenemos un resto que se reutiliza
para la cosmética. Y luego vamos avanzando. Por ejemplo, luego, una vez que ya se obtiene el mosto, luego fermenta, ahí ya te queda otro resto, que son las lías. Después de la fermentación se te queda en el fondo del depósito, se te queda pues un resto que se denomina las lías. Ahí hay polifenoles, hay proteínas, restos de levadura. Bueno, pues esas lías tienen también un potencial cosmético muy interesante porque tiene capacidad antioxidante. Entonces esas lías, por ejemplo, están ya aquí, en este otro... Esa es una mascarilla, Esto ¿verdad? es una mascarilla. Aquí lo que tenemos son los distintos restos que se van generando que tienen bastante polifenoles. Y de hecho es una mascarilla antiarruga, antiedad, porque lo que hace es compensar todos los radicales libres y entonces ese tratamiento durante un tiempo, media hora, pues lo que te está es regenerando las células muertas y entonces vuelve a coger elasticidad, la piel, etcétera, y entonces, pues bueno, en un mes has recuperado 10 años, ¿no?, en tu rostro. ¿Qué me estás contando? ¿No? Sí. Que empiezo a utilizarla ya a partir de mañana, Carmelo? Entonces, aquí ya tenemos ese resto siguiente, que es el de la fermentación. Y luego ya pasa al sistema de crianza, ¿no? Y el sistema de crianza incluso hay otro resto, en el caso de los vinos, del vino fino, que es el velo de flor. Hay en algunos periodos, por la temperatura, la humedad, que cae y se queda... parte de velo de flor se queda en el fondo de la bota, eso es lo que se denomina las cabezuelas. Luego cuando, por ejemplo, en otoño vuelven otra vez las temperaturas a bajar, parte de ese velo sube, pero hay parte que se queda y se va generando un resto. Cuanto más tiempo esté en la crianza, por más restos en el interior de la bota. Esas cabezuelas pues tiene... Fíjate, gente, que el velo lo que hace es proteger al vino de la oxidación, por lo tanto tiene capacidad antioxidante impresionante. Aquí hay también esos restos, esas cabezuelas, ¿no? Luego, cuando el vino ya se va a embotellar, pues se le hace una serie de tratamientos, de filtración, de clarificación. Todo eso se recupera y es lo que se denominan los turbios, y todo esto está aquí. Entonces aquí tenemos todos los restos. Esa mascarilla es un milagro. Sí, y son de los restos, son los restos. De hecho, bueno, huélelas porque al olerlo estás en el interior de una bodega de Jerez. Madre mía. Huele a... Es el típico olor de cuando vamos por la calle y pasamos por delante de una bodega. Exactamente. Es que dan ganas de pegarle un sorbito y todo, ¿eh? Sí. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo huele? Esto, como es mascarilla, pues bueno, pues esto huele te lo pones y luego te enjuagas y ya está. Evidentemente con esto no vas a ir por la calle, pero bueno, esta crema, por ejemplo, esta crema hidratante, es que el vino, una vez que ya se ha filtrado, se ha clarificado, antes de embotellar, ya tiene la última operación, que es la estabilización por frío. Es decir, que los vinos se enfrían y a baja temperatura, y entonces aparecen unos cristales, un resto, que son los bitartratos, y esos restos luego se separan y el vino ya, una vez que está embotellado, va a un país de frío o lo metes en frigorífico y no aparecen esos cristales. Si no le haces eso, pueden que aparezcan. Entonces esos restos que quedan después de hacer tratamiento en frío, estos cristales bitartratos, nos hemos llevado una sorpresa. Resulta que ahí están concentrados, ahí por ejemplo ya no hay polifenoles. Bueno, pero no solo en cosmética se usan los antioxidantes, porque hay otras actividad, otro potencial cosmético, como puede ser por ejemplo la hidratación de la piel. Y ahí es donde nos hemos llevado la sorpresa de que estos cristales, por los ácidos que tienen una capacidad hidratante impresionante. Entonces, estos cristales, estos bitartratos, los recuperamos, se pone en formato de esta crema y que junto a los aceites esenciales de la pepita de la uva le da una untuosidad, bueno, y es una crema hidratante, pero también al mismo tiempo también es antioxidante por la untuosidad que le da del aceite de la uva. Este, por ejemplo, también es del bitartrato. Esos cristales de bitartrato, dependiendo
de la trituración y el tamaño de partícula que le dejes, puedes convertirlo en exfoliante. Le dejas un tamaño de partícula y en el fondo lo que te hace es exfoliar la piel, claro. Exfoliar la piel, ¿no? Que no está aquí el producto, porque ya te digo que hay una gama muy curiosa, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, trituras muy bien esos cristales, pues puede tener incluso exfoliante interno, es decir, exfoliante, lo que se denomina exfoliante químico, que penetra en la piel, ¿no? Entonces... Bueno, y así, Carmelo, es que tenemos que terminar, porque este es un apasionante mundo en torno a todos los productos que podemos obtener a partir de la uva. Efectivamente. Champús, mascarillas capilares, pero rápidamente, como hemos hablado ya extensamente sobre los productos cosméticos, rápidamente tenemos unos bombones de oloroso. ¿De qué más, Carmelo? De brandy, de brandy y vinagre. Ese es el que más me llama la atención. Bombones de vinagre. Sí. Aquí se está mezclando, se está combinando adecuadamente el sabor agradable del chocolate, evidentemente con un alto porcentaje de cacao puro, y con el vinagre. Entonces esta combinación agridulce y amargor del chocolate, bueno, pues hace una combinación un tanto peculiar que gusta bastante, que tiene mucha aceptabilidad. La del brandy está claro que sí, porque el chocolate va ya de por sí con el brandy, pues el brandy, en este caso, en vez de tomarlo, pues lo comemos. Y en el caso del bombón, que es el semiesférico, uno se espera, al tener un bombón semiesférico, uno espera que dentro va a haber un líquido, ¿no? Y nosotros son los bombones rellenos que llevamos nosotros. Exactamente, pero nosotros lo que hacemos es, el vino oloroso, en este caso es oloroso, lo que hacemos es que no lo incluimos en el bombón, en el chocolate como líquido, porque si uno cuando se lleva el bombón en boca y rompe la estructura, la textura de lo que es la esfera, capa externa, claro. La capa externa, la esfera, pues si hay líquido dentro, instintivamente nosotros tenemos líquido en boca, ¿qué hacemos? Lo tragamos. Claro. Por lo tanto, si hay vino, te tragas el vino y luego te comes el chocolate. Y lo que se pretende es que combinen la mezcla del vino con el chocolate. Y la mejor forma es que el vino lo transformamos, nada de química, es todo proceso físico, natural, sin añadir nada, y lo que hacemos es que le quitamos incluso el alcohol, y estamos hablando de vino oloroso que lo hemos desalcoholizado y que está incluido en el bombón semilíquido, de tal forma que tú, cuando rompe la textura de la capa externa del bombón, forzosamente estás mezclando el vino con el chocolate. O sea, que está saboreando los dos productos a la vez. Exactamente. Y además, pues como dice Carmelo, es un vino oloroso desalcoholizado. O sea, que no estamos tomando alcohol ninguno. Efectivamente. Perfecto, pues ya saben todos ustedes, por un lado, el sábado 16, a partir de las 12 del mediodía, tenemos esta cata maridaje denominada como J+J, Jerez más Jabugo, en las bodegas San Ginés, en el Consejo Regulador, por parte de Carmelo García y también César Saldaña. Carmelo, por otro lado, nos has hablado extensamente sobre los productos que podemos obtener a partir de la uva, que no son pocos, productos riquísimos como estos bombones que se nos están haciendo entre el jamón de jabugo, los bombones, la boca agua, y por supuesto del vino, Carmelo, y también una cantidad extensísima de productos cosméticos, todo, como les decimos, a partir de la uva. Carmelo, pues Carmelo García, catedrático de la UCA y además director del Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentario. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito en el programa. Oye, que sí que es verdad que te tienes que venir más a menudo, porque la información que nos acabas de ofrecer es más que interesante. Pues nada, yo encantado, cuando queráis, aquí estaré. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Y nos vemos próximamente, y además que disfrutes de estas fiestas de la vendimia este año 2017. Gracias, igualmente. Que además este año están dedicadas a la vecina localidad del puerto de Santa María. Sí. Especialmente. Perfecto, nos quedamos a continuación con las imágenes sobre la exposición fotográfica El vino Alma de Mujer,
que se está desarrollando en el Hotel Los Jándalos.